Queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión, en este primer día de la semana, estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios para edificación, para fortalecimiento espiritual y sobre todo, hermanos, para buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Agradezco la atención que prestan a esta clase y espero, hermanos, poder llenarlos de la palabra de nuestro Dios y que este tema, que esta clase nos ayude en nuestra vida espiritual. Reciban un saludo de parte de mi esposa, de un servidor, para que, hermanos, sigamos fomentando la fraternidad. No nos olvidemos de orar unos por otros. Sé que hay necesidades de diferentes tipos, pero sobre todo, hermanos, vamos a llenarnos de la palabra de Dios para las necesidades del alma, las necesidades espirituales, que solamente la palabra de Dios puede venir a sanar dentro de nosotros. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración. Primero que nada, ponernos en manos de Dios. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre eterno, damos gracias por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Suplicamos nos bendiga, suplicamos nos ayude para que podamos prestar atención, tener un oído atento, Padre, y una voluntad dispuesta para poder aprender de su palabra. Guíenos, Padre eterno, en nuestra vida diaria, para que sea usted el que gobierne a través de nuestros pensamientos y nuestras decisiones, y en todo podamos darle honra y gloria. Suplicamos nos aleje de todo pecado, de todo mal, para que podamos, Padre eterno, estar consagrados cada día en hacer su voluntad. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos a través del glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tener una lectura. En esta ocasión estaremos meditando en lo que nos enseña Génesis capítulo 8, en el versículo 20 hasta el verso 22. Un pasaje muy hermoso que nos dice de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de lo que está citándonos Génesis capítulo 8. Estamos hablando de Noé. Después, hermanos, de trabajar muchos años para poder construir un arca en la que subiera él, su familia, y solamente se salvaran ellos 8 durante el periodo de un diluvio de 40 días y 40 noches. Así que, hermanos, el encierro para nosotros no debe sorprendernos, debe de motivarnos a que nosotros nos esforcemos como Noé y su familia. Ahí no acaba el encierro ni el trabajo de Noé. Ahora viene a prueba también la paciencia. Meses anduvo navegando esa barca, esa arca en el mar, después de toda la lluvia, hasta que por fin Noé y su familia pueden abrir la puerta y llegar a pisar tierra firme. Así que estamos hablando, amigos y hermanos, de una prueba de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de paciencia, de consagración de parte de Noé y de su familia. Así que lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, tenemos grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Estamos viendo, hermanos, en este texto, en este pasaje de la Escritura, a nuestro Dios con todo su poder, no solo por la lluvia que manda, sino la capacidad, hermanos, de juicio y de destrucción que tiene sobre nosotros, porque somos creación suya. Para este capítulo 8, nuestro Dios había destruido a toda la humanidad, a todo ser viviente, porque se había cansado de la maldad continua en el ser humano. Ese es el poder que Dios tiene. Vamos a analizar nuestra vida hoy en día. Cómo vivimos, cómo está la sociedad corrompida, cómo el pecado es algo común, la mentira es algo normal,
la corrupción, la delincuencia, el crimen organizado, y podemos hablar de tantas cosas. Y la paciencia de Dios, hermanos, tuvo un límite aquí, y la va a tener también con nosotros en su momento, cuando venga su Hijo Jesucristo por la iglesia que Él compró. Ahí va a ser, por eso dice aquí, mientras la tierra permanezca. O sea, ya fijó un límite, fijó una fecha. ¿Quién lo sabe? Solamente Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dice. El día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero quiero hacer énfasis, hermanos, no en el periodo de destrucción, no en el periodo de maldad del hombre, sino en aquella tierra nueva, en aquella familia que sale agradecida con Dios por la salvación que había entregado en ellos, por tenerlos por dignos, por poner su mirada en ellos. Y dice ese verso, hermanos, desde el 20, fíjese cómo es la acción de Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto en el altar. Y dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato. Nuestro Dios se agradó de esa acción, no solo del holocausto, se estaba agradando de Noé y de su familia. Así que esto, hermanos, amigos, nos invita a nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo, cómo estamos conduciendo nuestra vida delante de Dios. Si estamos realmente esforzándonos por ser verdaderos hijos de Dios, si nos estamos esforzando por cumplir fielmente su palabra, sus mandamientos, si nos estamos alejando del pecado, de la maldad, si realmente nosotros estamos siendo un grato olor para Dios. Y ese es el tema de esta ocasión que quiero compartirles, un grato olor para Dios. ¿Seremos nosotros ese grato olor para Dios? ¿Qué estamos haciendo que nos hace ser grato olor para Dios, o qué nos está haciendo falta? En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas cosas en las que nosotros podemos mostrar un grato olor para nuestro Dios, aquí en la tierra, aquí en este mundo de maldad, aquí en esta tierra corrompida, así como destacó Noé y su familia. Y cuando salieron del arca, pudieron ofrecer ese holocausto para Dios, y que nuestro Dios recibiera un grato olor de parte de Noé y su familia. ¿Cuándo es que nosotros como cristianos nos convertimos en un grato olor para Dios? Cuando compartimos para las necesidades. Y yo creo que mejor ocasión que este periodo de aislamiento, este famoso COVID-19, que vino a demostrarnos lo frágiles que somos, y que aquí no hay distinción. Ni el más rico empresario tiene todo para poder solventar lo que necesita, ni así la clase obrera. Tenemos necesidades. Y aquí es la oportunidad para poder compartir de acuerdo a lo que dice la Escritura y poder ser ese grato olor para nuestro Dios. Pablo, cuando habla con los hermanos de Filipos, en el capítulo 4, en el verso 18, fíjese lo que dice, hermanos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice el apóstol Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo, un misionero, un apóstol, un predicador, un maestro de gentiles, entregado completamente a la obra de nuestro Dios, trabajador, pero que también tenía necesidades, que de parte de Dios las cubría a través de los hermanos. Y dice el apóstol Pablo en este capítulo 4 de Filipenses, cuando citamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se está refiriendo al aspecto económico, que Pablo estaba satisfecho y Pablo tenía todo lo que necesitaba a través de que los hermanos participaban con él en sus necesidades. Y dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Pablo recibía apoyo de diferentes hermanos.
para poder predicar, para poder viajar, para poder establecer congregaciones. Y Pablo se refiere de esta manera de Epafrodito y de los hermanos que lo apoyaban. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En ese momento Pablo está diciendo que no es él, que son los hermanos que lo están apoyando a él, los que son ese olor grato, ese olor fragante para nuestro Dios. En esta ocasión de aislamiento social, del periodo de cuarentena a través de este virus, es necesario que nosotros mostremos apoyo para nuestros hermanos, para nuestras familias, y ahora sí, a todos aquellos que lo necesiten. Si Dios nos ha bendecido, es necesario que podamos ser de bendición también a otros. Solamente de esa manera podemos llegar como un olor grato, como un olor fragante para nuestro Dios, de parte de cada uno de nosotros, al poder compartir para las necesidades. Efesios capítulo 5, en el verso número 2, el mismo apóstol Pablo menciona lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y fíjese cómo lo recibe Dios: olor fragante. Ese sacrificio que a Cristo le costó la vida, el soportar humillaciones, soportar calumnias, soportar golpes, maltratos y ser entregado hasta la misma muerte, y muerte de cruz, fue recibido por nuestro Dios como un olor fragante. Por eso la invitación hoy para nosotros, para poder ser olor grato a nuestro Dios, es compartir para las necesidades. Y primero Pablo nos habla en Filipenses de las necesidades físicas, pero en Efesios capítulo 5, en el verso 2, nos habla de las necesidades espirituales. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos dice el apóstol, Cristo fue un olor fragante. El sacrificio que Él hizo lo recibió Dios con agrado. Compartir para las necesidades espirituales también es un olor grato, un olor fragante para nuestro Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa si somos como lo que nos advierte Santiago? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Y el pecado es un olor desagradable, es un olor fétido, es un olor echado a perder solamente por abstenernos de hacer lo bueno. Entonces, si nosotros, a diferencia de ese olor desagradable de pecado, queremos ser un olor grato, tenemos que aprender a nosotros a compartir para las necesidades. Y probablemente no nos alcance para suplir todas las necesidades de todos nuestros hermanos, pero sí los que estén más cerca de nosotros. Y esa parte nos corresponde para poder ser grato olor para nuestro Dios. De esa manera podemos nosotros entender que somos grato olor para Dios cuando compartimos para las necesidades. Pero también hay otra manera en que como cristianos podemos llegar a ser un grato olor para nuestro Dios, cuando oramos a Dios. Y fíjense qué hermoso lo expresa Juan aquí en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo número 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Todos tenían arpas y las copas de oro llenas de incienso. ¿Qué eran esas copas llenas de incienso? Dice que son las oraciones de los santos. Son las oraciones que nosotros elevamos a Dios para agradecer el sustento, para agradecer sus bendiciones, para pedir ayuda, para pedir su guía en nuestra vida. No dejemos de orar, no menospreciemos la oración, no lo tomemos como un último recurso ante las situaciones o ante la adversidad que podamos enfrentar. La oración siempre va a ser el primer recurso y el que nos va a dar también ese olor grato delante de Dios. Dice al final de este verso 8, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
También lo menciona mismo Juan en capítulo 8, en el versículo número 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces ahora, hermanos, cuando nosotros vemos en Apocalipsis esa revelación que tiene Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le da al ángel para que le envíe a Juan, y Juan que la pueda escribir todo lo que está viendo, Juan ya está visualizando la adoración celestial. Juan ya está viendo aquella gloria que vamos a tener estando en la eternidad, en la presencia de Dios, en el cielo mismo. Una revelación tan hermosa que muchos temen al libro de Apocalipsis porque dicen es el juicio, es el final. Pero déjenme resumirles Apocalipsis en palabras fáciles y sencillas. Apocalipsis es la revelación para nosotros como cristianos de que hemos ganado, de que hemos vencido la batalla y de que ya estamos en el cielo, ya estamos en la eternidad delante de Dios. Por eso dice en el capítulo 8, en el verso 3, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Cuando usted, hermano o hermana, ora por usted, por su familia, por los hermanos, por las necesidades que hay, por la protección, por la seguridad, por la provisión que tenemos de parte de Dios, es como si ese incensario estuviera lleno cada vez y puede ser quemado ese incienso. Ya tenemos, se le dio, dice aquí, mucho incienso para ser añadido a las oraciones de todos los santos. No dejemos de orar. Tenemos la capacidad, tenemos el privilegio de orar a nuestro Dios. No nos cuesta nada. Nos cuesta estar bien con Él. Nos cuesta tener una buena relación. Para que Dios escuche nuestra plegaria, nuestra súplica, nuestra oración, tenemos que estar en comunión con Él. Porque Dios no oye al pecador. Es por eso que nosotros se nos invita en muchos pasajes de la Escritura a orar. Es por eso que el Señor Jesucristo cada vez que iba a tomar una decisión importante oraba, y cada vez que tenía oportunidad oraba al Padre, y por eso enseñó a los apóstoles a orar, y por eso la instrucción para nosotros en todo el Nuevo Testamento es orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Lo enseña Pablo en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5. Así que, hermanos, hoy tenemos el tiempo para orar a nuestro Dios. Solamente estando con ese incensario lleno de incienso vamos a poder ser ese olor grato para nuestro Dios a través de nuestra oración, a través de nuestra plegaria, a través de nuestra súplica, a través de nuestras acciones de gracias por el amor que Dios tiene para con nosotros. Aprendamos a orar. Hagamos la oración parte de nuestra vida. Hagamos de la oración esa comunión con Dios. Hagamos de la oración ese recurso espiritual que se nos ha entregado para poder llegar al Padre a través de Cristo. Porque la oración va en el nombre del Padre, va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Y por si hubiera ahí algo que no nos queda a nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros en esa oración delante de Dios para interpretar nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra necesidad. Y esa oración sube a la presencia de Dios como un grato olor. Así que si queremos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ser ese grato olor para nuestro Dios, debemos de orar. Y orar en todo momento. Ya nos enseñó Juan en Apocalipsis que nuestras oraciones son como ese incienso. Pero también nos dice la Escritura que nosotros somos grato olor para Dios cuando somos salvos por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y podemos llegar a pensar, bueno, eso va a ser hasta que ya estemos en la eternidad. Pero quiero compartir en esa ocasión solamente un versículo
en 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Dice la escritura, aquí el apóstol Pablo escribe lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo en estos versos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En esta situación que estamos viviendo, ante la pandemia que se está llevando a nivel mundial, somos triunfadores, porque podemos ser grato olor para Dios a través de las necesidades, compartiendo para las necesidades. Podemos ser un grato olor para nuestro Dios, no dejando de orar, porque Dios nos trae a nosotros de triunfo. Dios nos ha puesto a nosotros para triunfar, pero dice aquí, y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que tenemos el compromiso, pues, a través de nosotros, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No dejar de predicar, no dejar de anunciar las buenas nuevas, no dejar de compartir el mensaje de salvación. Hoy es a través de medios de comunicación social, pero se predica. Y dice el verso número 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. La salvación, hermanos, la tenemos en promesa. Dios ya prometió que nos va a dar vida eterna a través de obedecer la palabra, a través de ser fieles a Cristo, a través de convertirnos, a través del bautismo, a través de dejar nuestra vida antigua, a través de consagrarnos para una vida en santidad. En ese momento nosotros nos convertimos en grato olor para Dios a través de Cristo. Y dice aquí, en los que se salvan. En los que se pierden es olor de muerte. Dice, pero los que estamos en Cristo, los que queremos nosotros alcanzar esa eternidad en gloria, y que nos estamos esforzando y que estamos luchando con nuestra carne, con nuestras debilidades, por defender la doctrina, por no ser del mundo, por ser una luz, por ser la sal de la tierra, somos un grato olor para Dios. Por vivir nuestra vida fiel, cristiana, como Él la está pidiendo. ¿Es un reto? Sí. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque eso requiere negarse a uno mismo. Pablo lo menciona allá en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, hermanos, amigos, no dejemos de servir a Dios. No nos cansemos de luchar por defender nuestra fe y por estar firmes en su palabra. Dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque solamente estando de pie espiritualmente nos podemos convertir en ese olor grato para nuestro Dios. Y dice Corintios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Así que, hermanos, somos ese grato olor para Dios a través de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema en esta ocasión, grato olor para Dios. ¿Y cuándo es que nos convertimos nosotros en ese grato olor para nuestro Dios? Cuando compartimos para las necesidades. Pero también cuando oramos a Dios. Y vimos por último, cuando somos salvos por la fe en Cristo. Así que, amigos, hermanos, ¿quiere usted ser un grato olor para Dios? Considere estos 3 aspectos para que podamos subir a Dios en un olor grato. Yo creo que todos lo deseamos, pero basta que lo apliquemos en nuestra vida y que podamos nosotros aprender a compartir para las necesidades, no dejar de orar y creer en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Primero obedecer a esa palabra para poder ser salvos
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es palabra mía, es la palabra de Dios. ¿Está usted oyendo la palabra de Dios? Eso desarrolla fe en usted. Crea esa palabra. No me crea a mí, crea la palabra de Dios. Busque los textos en su Biblia, lea su Biblia, porque a través del oír viene la fe. Hay que confesar a Cristo como nuestro Salvador, pero también tiene que haber un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y el arrepentimiento es no volver al pecado. No decir en ese momento, yo creo en Jesús y seguir viviendo como he estado viviendo. Ahora me voy a alejar de todo pecado, de toda maldad. Y es ahí donde voy a marcar la diferencia para poder ser ese grato olor para Dios a través de la salvación en Cristo nuestro Señor. Quiero concluir con este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo nos invita a hacer lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. ¿Vale la pena? Sí, mucho. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos que están buscando agradar a nuestro Padre Celestial, que estamos buscando ser ese grato olor. ¿De qué manera? Andando en amor. Y nos da el ejemplo de Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros ya sabemos que Cristo se entregó por nosotros, ahora vamos a entregar nuestra vida para vivirla para Dios. En santidad, en oración, en consagración a su palabra, en obediencia a su palabra, compartiendo su verdad, adorándole, cantándole, para poder ser ese grato olor para nuestro Dios. Así lo describe el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos falta? Tomar la decisión. Hoy es el día de tomar la decisión y ser ese olor grato para nuestro Dios. Espero que esta clase nos ayude a visualizar, hermanos, qué es lo que estamos haciendo para Dios y ser ese grato olor. Que Dios nos ayude en nuestro diario vivir para hacer un olor grato para nuestro Dios. Dios les bendiga.